sueños y promesas, solo en ti grande ser. Hazme sentir cada momento tu presencia, mi sueño es vivir para ti. Hemos llegado al final de nuestras conferencias juveniles, titulada Vidas con propósito. Cada uno de estos temas fueron preparados especialmente para ti, para que mejoremos en todos nuestros ámbitos, pero siempre con Cristo Jesús. Te damos una gran y sincera bienvenida a este último tema. Hoy hablaremos de un personaje que ha cambiado nuestra historia y que debemos de tenerlo muy presente en nuestro corazón, en nuestras vidas, para siempre. Este personaje es nuestro mayor ejemplo a seguir, porque él, y solo él, tuvo una verdadera vida con propósito. Es un gusto poder saludarlos en este momento y quiero compartir con ustedes una palabra de oración antes de ir con el tema central. Padre de amor, estamos delante de ti en este momento para solicitar una asistencia divina. Necesitamos que tu Santo Espíritu, por favor, pueda estar en nuestras mentes, en nuestros oídos, que podamos escuchar claramente tu palabra y que el mensaje pueda provenir, pueda llegar directamente desde el cielo para nuestras vidas, porque necesitamos de tu palabra. Todo esto lo rogamos, Padre, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Tú y yo podemos Tener vidas con propósito. Sin miedo yo sigo adelante, pues confío en ti. Tus brazos de amor me sostienen, me guiarás hasta el fin. Y sé que en las caídas tú me levantarás y al cielo me harás llegar. Yo quiero seguir tus caminos y tus sueños cumplir. Anhelo ser un hijo tuyo y hacerte muy feliz. Te entrego mis fuerzas, el tiempo y corazón. Dirige mi vida, Señor. Cumple en mí tus grandes sueños y promesas, solo en ti grande ser. Hazme sentir cada momento tu presencia, mi sueño es vivir para ti. Enséñame, oh Dios, a quererte y olvidarme de mí. No quiero el aplauso del mundo,
te prefiero a ti. Me pongo en tus manos, escucha mi oración. Oh Dios del cielo, aquí estoy. Cumple en mí tus grandes sueños y promesas. Solo en ti grande seré. Hazme sentir cada momento tu presencia. Mi sueño es vivir para ti. Cumple en mí tus grandes sueños y promesas. Solo en ti grande seré. Hazme sentir cada momento tu presencia. Mi sueño es vivir para ti. Mi sueño es vivir para ti. Vivir para ti. Y yo podemos Tener vidas con propósito. Queridos hermanos y amigos, gracias por acompañarnos hoy, sábado, último día de conferencias virtuales juveniles. Esta semana ha sido de gran bendición para nosotros los jóvenes. Y qué mejor hoy sábado terminar esta semana de oración juvenil virtual con la presencia de nuestro pastor Alejandro Trejos. Pastor Alejandro, bienvenido. Gracias, Elías, qué gusto acompañarlos, un feliz sábado para todos. Amén, igualmente. Muy bien, pastor. Queremos dar inicio a esta entrevista recordando algunos datos personales. El pastor Alejandro nació el 11 de septiembre. ¿Puedo decir el año, pastor? No hay problema. De 1979. Los padres del pastor, la señora Rubiela y el señor Roberto. Nuestro pastor estudió la primaria en Pereira, en el colegio Antonio Santos, y el bachillerato en el Jardín de Pereira. Pastor Alejandro, para dar inicio a esta entrevista, queremos preguntarle cuál es su propósito de vida hoy día, pastor. Mi propósito de vida es prepararme cada día más en varias facetas. Primero la faceta espiritual, segundo la faceta familiar y de último pues la faceta profesional, la parte académica y el desarrollo de mi ministerio para poder servirle a Dios a través de su iglesia y a todas las personas que lo necesitan. Muy bien, pastor. Pastor, ¿qué es lo más gratificante de ser pastor? Lo más gratificante de ser pastor es cuando uno puede ver los propósitos que Dios tiene para las personas en las vidas de ellos cumplidos. Cuando uno orienta, aconseja, cuando uno ayuda, a veces hay especialmente jóvenes que otras personas ya han perdido la fe en ellos, pero de repente ahí hay algo oculto que no lo podemos ver a simple vista, y cuando uno ha podido de alguna manera ser un instrumento en las manos de Dios para ayudar a esos chicos, con el paso del tiempo verlos en sus hogares, verlos realizados, verlos en una faceta muy diferente de la vida a la que en algún momento era señalada por todo el mundo. Eso es tan gratificante, lo que Dios hace en la vida de otras personas, y cuando uno ha podido en mayor o menor medida contribuir como instrumento de Dios en esos cambios. Eso es muy gratificante. Muy bien, pastor. Pastor Alejandro, ¿cuántos años lleva de ministerio?
Estoy en mi año 17 de haber comenzado el ministerio, en mi año 17 de ministerio. Ok. ¿Qué ciudades ha recorrido en estos 17 años de ministerio? Bueno, no han sido muchas porque he estado por ahí rondando por los mismos lados. Desde que salimos de Medellín con mi esposa ya estábamos casados. Cuando yo terminé mis estudios de licenciatura, fuimos a La Tebaida. Allí pasamos una temporada muy linda en el Quindío, donde los conocimos a muchos de ustedes, a otros ya los conocíamos de antes. Después de esos años en La Tebaida, el Señor nos llevó a servir en la ciudad de Buga. En Buga también estuvimos una temporada corta, pero fue muy linda la experiencia en Buga. Recorrimos por diferentes lugares de allí del norte del valle y también en una zona rural que pertenecía al distrito de Buga. Después regresamos para estar en Armenia. En Armenia es donde hemos estado la mayor parte del tiempo en nuestro ministerio. Entre estos dos lugares, La Tebaida y Armenia, hemos recorrido casi todo el Quindío sirviéndole al Señor. Solo nos ha hecho falta Calarcá y las iglesias de Calarcá. De resto, por todo lado hemos estado. Y de Armenia pasamos a Pereira. En Pereira estuvimos los últimos años. En Pereira, pues, aunque estábamos viviendo allí, pero el ministerio en Pereira fue desde la asociación hacia todo el campo. Es decir, que recorrimos todas las ciudades y municipios de la Asociación Central de Colombia. Ahorita, hace 3 meses y un poquito más, estamos en Medellín, en una nueva experiencia ministerial aquí en la universidad. Muy bien, pastor. Cuéntenos, ¿cuál es esa nueva experiencia en la ciudad de Medellín? Bueno, es muy interesante. La nueva experiencia que es bien diferente a lo que hemos hecho a lo largo de estos casi 17 años, porque hemos estado sumergidos en el mundo de la iglesia como tal, del ministerio de iglesia, el ministerio pastoral. Ahorita hemos venido a trabajar también con jóvenes en la universidad, pero no desde la plataforma ministerial de iglesia como tal, sino desde el mundo académico. Estamos en el área de bienestar estudiantil y tenemos que interrelacionarnos con ellos, sí, en una faceta espiritual, lógicamente, porque estamos en un ministerio pastoral, pero ya en un ambiente académico, donde vienen estudiantes a hacer sus carreras, sus programas, y la orientación cambia un poquitico. Muchas cosas nuevas he tenido que aprender en estos 3 meses, porque todo es diferente en la manera de trabajar aquí. Así que es muy nuevo, es bien diferente, pero también es muy agradable esta clase de ministerio. Ok, pastor. Ahora vamos a entrar un poco en el plano personal. ¿Cuántos años de matrimonio lleva, pastor? Bueno, llevamos 18 años de matrimonio. Ya casi cumplimos los 18 años, nos estamos acercando en este año, en algunos meses, para 18 años de matrimonio. Y casi 3 de novios, es decir que ya son más de 20 años. Hace poquitico estábamos celebrando 20 años de noviazgo con mi esposa. Cuando usted vio a su esposa por primera vez, ¿qué pensó? ¿Qué fue lo primero que vino a su mente cuando vio a su esposa por primera vez? Cuando vi a mi esposa por primera vez, me sentí atraído por ella. Yo recuerdo exactamente cuando la vi por primera vez. No recuerdo la fecha. La fecha no, más o menos el mes, sí. En el año 2000 la vi por primera vez. Fui a un lugar, una oficina aquí en Medellín, muy cerquita a donde estoy ahorita en este momento con ustedes. Fui a comprar unas insignias a la oficina de jóvenes de la Unión Colombiana, en ese tiempo una sola unión en todo Colombia. Ella era la recepcionista en la Unión Colombiana en ese tiempo. Así que la recepción en esos años era diferente ahorita. Había un vidrio como de banco con un orificio a través del vidrio donde uno se asomaba para hablar con ella. Cuando yo entré a esa oficina, tenía que pasar primero por recepción para que nos permitieran ingresar. Y yo me asomé por el vidrio y hablé por el orificio del vidrio y ella estaba allí sentada con una diadema,
por la cual atendía el teléfono para toda la iglesia en Colombia. Y pues la vi sentada, me llamó la atención sus ojos. Sí. Tenía una mirada como, yo siempre he dicho, como melancólica. Me llamó la atención sus ojos, estaba peinada así, recogido el cabello. Me habló, bueno, no sé, algo me llamó la atención en sus ojos. Sí. En su mirada. Después, cuando fui a salir, ella ya se puso de pies y ahora me llamó la atención su estatura. ¡Wow! Dije, la mujer es alta. Sí. Me llamó mucho la atención eso. Y luego le vi sus manos. Y tenía unas manos grandes, sus dedos eran largos, sus uñas muy bonitas, bien recortaditas. Esas tres cosas fue lo primero que me llamó la atención de ella. Sus ojos, su mirada melancólica, así especial, su estatura, su porte, su tamaño y sus manos. Por ahí fue por donde empezó todo. Pastor, pero lo tiene muy claro, parece que hubiera sido ayer. Es que el tiempo ahí está, parece que hubiera sido ayer. Desde esa vez yo casi todos los días iba allá para mirarla y tenía que hacer amistad con ella, pero de verdad que recordarlo es como si lo hubiésemos vivido hace un instante nada más. Qué buena experiencia, pastor. Muy bien, pastor. Una última pregunta antes de entrar a una actividad un poco más fresca. Pastor, una vez usted, por la misericordia de Dios, por su gracia, por su voluntad, ingrese al reino de los cielos, ¿qué es lo primero que hará? Wow. Yo creo que uno cuando vaya al cielo, pues dentro de los acontecimientos ya habremos visto a Cristo, porque lógicamente Cristo vendrá en las nubes de los cielos y ya lo habremos visto. Ya yo creo que en ese viaje de la tierra al cielo será como la gran expectativa de verle. Sí. No sé si en ese momento me habré encontrado con mis amados, con mis seres queridos. Cuando llegue al cielo, pues uno cuando llega a un lugar tan anhelado, lo primero que hace es mirar, observar, extasiarse en la belleza. Me imagino que será maravilloso poder extasiarme en esa belleza del cielo. Pero una de las cosas que yo quisiera hacer es buscar a mis seres amados, pasar tiempo con ellos. Me encantaría buscar a mi mamá, que este año falleció. Así que yo tengo ese anhelo y esa esperanza viva de que la voy a ver a ella allá. Y bueno, quién sabe qué pase de aquí a que estemos en el cielo. Tal vez otros seres queridos fallezcan. Puede ser que nosotros mismos dejemos de existir, no lo sabemos. Pero yo creo que lo primero que voy a hacer es buscar a mis amados. Amén, lógicamente, habiendo ya interactuado con Cristo, que es lo más apasionante de ir al cielo, nuestro Salvador. Amén, pastor, claro que sí. Pastor, piensa rápido. Yo le voy a dar dos opciones y usted escoge rápidamente una de las dos. Iniciamos, pastor, ¿está listo? Listo. Ok. ¿Pescado o frijoles? Frijoles. ¿Carpa o cabaña? En este momento de la vida ya prefiero cabaña. Ya los tiempos de carpa como que me están pasando. Cabaña. Cabaña. ¿Río o mar? Mar, 1000 veces. 1000 veces mar. Y si es el mar de San Andrés, lindo, que es el de los 7 colores. Espectacular. Allá donde es mi esposa. Claro que sí. ¿Dulce o salado? Dulce. Nada salado, no le gusta. No, sí, lo salado rico, pero si me ponen lo dulce y lo salado, primero lo dulce y después lo salado. Aquí en casa les da curiosidad porque cuando me ponen el postre al lado del almuerzo, yo me como primero el postre y después me como lo demás. O sea, primero lo dulce. Primero lo dulce. ¿Frío o calor? En cuanto al ambiente. Sí, señor. Eso sí está difícil. A mí me gusta el frío, pero no la lluvia. Me gusta el frío, pero no la lluvia. Ok, perfecto. ¿Liberal o conservador? Equilibrado.
¿Y entonces cuál sería el término ahí? Ese es el punto medio entre liberal y conservador. Yo no soy conservador, la verdad es esa, y los que me conocen un poco más en detalle saben que no soy conservador, pero tampoco soy liberal. No soy liberal, yo soy punto de equilibrio. Ok. Y la última, Pastor Alejandro, ¿dormir o hacer ejercicio? Wow. Dormir. Dormir. Definitivamente. Sí, pues hacer ejercicio también, pero en la práctica, en la realidad, a veces me atrapa más el dormir que el hacer ejercicio. Pastor Alejandro, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta corta entrevista. Ha llegado un momento muy especial. Es el momento de aceptar el desafío. Durante esta semana, las personas que nos han compartido durante estas noches han recibido este sobre. Y en este sobre encontramos un personaje que tiene una vida con propósito. Ha llegado el momento del desafío, Pastor Alejandro. ¿Usted acepta el desafío de recibirnos este sobre para compartirnos lecciones y enseñanzas de vida para nosotros los jóvenes a partir del personaje que se encuentra en él? Claro que sí, acepto. Muy bien, Pastor. Aquí va el sobre. Ok, vamos a recibirlo. Gracias, Elías. Y saben, he disfrutado mucho de la semana, de los temas de esta semana. Así que aquí está mi sobre. Alejandro Trejos, Vidas con Propósito. Vamos a abrirlo. Está aquí soplando un poquito afuera de mi casa. Estoy afuera de mi casa. Y mi personaje es Jesús. Muy bien, Pastor. Pastor, ese es mi personaje. Nos resta solo agradecerle su disposición, el hecho de que haya estado con nosotros en esta mañana de sábado. Ya vamos a iniciar, Dios mediante, el tema principal de este sábado. Dios le bendiga a usted, Dios le bendiga a su familia y mil gracias por acompañarnos, Pastor Alejandro. El tiempo es todo suyo. Gracias, Elías. Ok, vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu bendición, por el gozo que nos das de estudiar tu palabra en esta mañana. Imploramos tu presencia. Llénanos a través de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la Biblia está permeada del mayor personaje de todos, que es Jesús. No podríamos pasar una sola página de las Escrituras sin encontrar allí la esencia de nuestro Salvador. Una de las historias que me llama mucho la atención está registrada en el Evangelio de Juan, y si tienes allí tu Biblia, te invito para que la abras, Evangelio de Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Allí en Juan capítulo 9 está el momento en que Jesús se encuentra con un hombre ciego. Dice la Escritura, ciego de nacimiento, versículo 1, Juan 9:1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Qué interesante cuando nos detenemos en los detalles de la Escritura, y uno de esos detalles está allí en el versículo 1, Jesús lo vio. Hay algo implícito aquí, y es que Él toma la iniciativa. Si simplemente Jesús hubiese pasado de largo, nada habría acontecido ese día. Pero Jesús de alguna manera fija allí su mirada, tanto que inquieta a los discípulos para mirar también, y allí se genera esta conversación donde ellos preguntan, ¿quién fue el que pecó, él o sus padres para que haya nacido ciego? Había una creencia popular en aquel tiempo, y era que las enfermedades eran una consecuencia directa del pecado o de la persona. En el caso de los que habían nacido con alguna clase de enfermedad, de parálisis, de ceguera, lisiados, entonces era considerado de que ellos era por el pecado de sus padres que había sucedido esto. Así que es muy interesante el que los discípulos preguntaran, ¿quién fue el que pecó? ¿Este
o sus padres? Pues lógicamente, si nosotros atribuyésemos, como se pensaba en este tiempo, que su ceguera era por consecuencia del pecado, pues era imposible que fuera por consecuencia del pecado de ese hombre. ¿Por qué? Porque ¿cuándo hubiese pecado para haber nacido ciego en el vientre de su mamá? No, no era posible. Ahora, la respuesta de Jesús empieza a marcar la brújula al norte. Respondió Jesús en el verso 3, no es que pecó ni sus padres. Ninguno de los dos, ni pecó ni sus padres. Algo que iba en contravía del pensamiento popular. Saben que cuando Jesús actúa, muchas veces el accionar de Jesús va en contravía del pensamiento popular. Jesús no actúa de la manera como todo el mundo actúa. Él va más allá, conociendo los pensamientos y las profundidades del ser. Él va más allá. En otras palabras, está tratando de sacarlos del esquema, del paradigma de que las enfermedades eran consecuencias del pecado. Todos veían a Dios como un Dios castigador. Lo mismo sucedió con aquel leproso de Marcos 1 que fue expulsado de su casa y fue expulsado de la ciudad a vivir a las afueras, en cuevas donde solamente vivían fieras con otros hombres leprosos, a perder todo lo que tenía, aún el amor de su familia. Imagínate en esta cuarentena algunos que se han quedado en otro lugar porque no pudieron regresar a casa y allá están, lejos de sus familias. ¿Te imaginas la tristeza de aquellas personas en ese tiempo? O los endemoniados, los lunáticos. Algunos vivían por allá en los cementerios. Eran discriminados. Y Jesús dice, no, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la enfermedad no es un castigo directo de Dios por el pecado. Eso lo tenemos que tener muy claro. Lógicamente, algunas enfermedades son consecuencia de nuestros pecados, sí. Como consecuencia, como aquel borracho que toda la vida fue borracho y al fin de sus días está allí en una clínica conectado porque ya por su sangre, por sus venas no circula sangre, sino que está alcoholizado completamente y está muriendo porque ya su hígado está destruido con una cirrosis, una enfermedad hepática y no hay nada que hacer por ese hombre, sino esperar su muerte. Nosotros no podemos echarle la culpa a Dios, culparlo, Señor, ¿cómo lo castigaste por el pecado? No, es una consecuencia del accionar de esa persona. Pero saben, ni siquiera el Señor envía enfermedades a las futuras generaciones por los pecados de su padre. Es un error creer en eso. Aquí hay un primer aspecto que yo quisiera resaltar de Jesús, de una vida con propósito. La Biblia dice que Dios castiga la maldad de los padres sobre los hijos y por eso aquí lo encontramos claramente. La maldad y el pecado de esos padres lo castigó sobre ese hijo que nació ciego. No. Cuando dice allí castiga la maldad de los padres sobre los hijos, está tratando de dar a entender este pensamiento que les decía ahorita hace un momento, y es que muchas veces la manera de actuar de los padres trae consecuencias a las futuras generaciones, no porque Dios sea un Dios despreciable, inconsciente, que envía un castigo de una manera tan injusta, sino que a veces las futuras generaciones siguen el mal ejemplo de sus padres en algunos aspectos. Los padres fueron borrachines y los hijos dicen, como mi padre es borrachín, entonces yo también lo seré. Pero saben, es una decisión que toma ese hijo. Más bien, cuando nosotros vamos a la segunda parte de ese texto allá en el Antiguo Testamento, Dios castiga la maldad de los padres sobre los hijos. Pero miren lo que dice aquí, pero, hace misericordia, es misericordioso con millares, con los que le aman y guardan sus mandamientos. Allí está la diferencia, amar a Dios. Cristo mismo lo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Allí radica la diferencia. Si tú amas a Dios y guardas sus mandamientos y haces tu voluntad, romperás con cualquier clase de maldición que venga como consecuencia de los actos de las pasadas generaciones. No como castigo de Dios, sino como consecuencia de las acciones de las antiguas generaciones, porque sí, a veces vienen consecuencias. Dios es misericordioso, primer característica que quiero resaltar en este momento. Dios es misericordioso. Jesús expresó su misericordia
Para eso vino a esta tierra, para enseñarnos a actuar de una manera diferente. Mientras los discípulos venían con el mensaje popular de que hay que amar a quien nos ama y odiar a nuestros enemigos, ahora Jesús dice, ama a vuestros enemigos, porque amar a quien te ama es fácil, pero amar a tu enemigo, eso sí es difícil. Que hay que perdonar unas pocas veces, pero ahora Jesús dice, perdona sin límites. Eso sí es difícil, eso sí es difícil. Ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión, así como te traten vas a tratar a otros. Y ahora Jesús dice, tú vas a tratar a otros como no se lo merecen. Ellos se merecerían que tú los desprecies, pero ámalos, porque tú vas a tratar a otros como tú quieres que te traten a ti. Dios es misericordioso. ¿Saben que la palabra que es objeto de otro estudio allí en el Antiguo Testamento es en el hebreo, harem, que significa visitar? Dios visita a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos. No visita para castigar, aunque es una de las implicaciones de la palabra, sino que visita para hacer misericordia, para perdonar, visita para llamar a una nueva vida. Es decir, el Señor nos está visitando constantemente, no porque quiere nuestro mal, sino que quiere nuestro bien, porque la Biblia lo dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de paz y no de guerra, para daros a cada uno el fin que esperáis. Y yo creo que cada uno de nosotros espera un buen fin. Ninguno de nosotros espera un mal fin, y el Señor quiere hacer eso contigo, pero tú necesitas amarlo y guardar sus mandamientos. Es decir, cada acto de Jesús implica una acción en respuesta de nuestra parte. Jesús viene para hacer misericordia de ti, te visita para hacer misericordia contigo, para ser misericordioso contigo. ¿Y cuál debe ser tu respuesta al ser visitado por Jesús? Tu respuesta debería ser corresponder con esa misericordia y entregarte a hacer la voluntad de Dios, amarlo y guardar sus mandamientos. El enemigo quiere que tú pienses que Cristo te visita para castigarte y que cualquier cosa que te pase es un castigo. No. Ese es el pensamiento incorrecto que el enemigo quiere sembrar en tu mente. Tú debes pensar lo correcto. Jesús te visita para hacer misericordia contigo. Y tu respuesta es amarlo y guardar sus mandamientos. Sigue la historia. No pecó ni él ni sus padres. Y dice aquí de manera muy interesante, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Algunos se han preguntado, entonces, ¿cómo así? Ese hombre nació ciego simplemente para que cuando Cristo viniese la obra de Dios se manifestase en él. Eso es injusto, pero no es así. Es lo que algunos creen como la predestinación. Hemos sido predestinados para sufrir y para sufrir. Unos hemos sido predestinados para ser salvos, otros predestinados para perdernos. No. Esa doble predestinación no existe. Todos hemos sido predestinados para salvación. Ahora, no para que Cristo viniese a hacer su obra es que Él estaba ciego. No habían ciegos para que Cristo les devolviese la vista. No habían cojos para que Cristo los levantase. No murieron simplemente para que Cristo los resucitase. No, Él hizo su obra. Entonces, ¿qué es lo que significa aquí en el versículo 3? Sino para que las obras de Dios se manifestasen en Él. Aquí hay una palabra que ha sido malinterpretada. Es un conector, para. Una preposición, para en el español. Preposición para. Que en el griego es hina, que significa el resultado, para un resultado, el resultado de un accionar de Dios. En otras palabras, nosotros podríamos hablar del texto de la siguiente manera: no pecó este hombre, ni tampoco han pecado sus padres, pero como resultado de que él está ciego, voy a hacer la obra que he venido a hacer en su vida, y entonces lo voy a sanar y le devuelvo la vista. Como resultado de que eso sucedía en ese momento de esa manera. No que nació ciego para que años después viniera Cristo a sanarlo, no. Cristo lo ve en esa condición. Y como resultado de esa condición de ese hombre, Él actúa para que haya algo que va a ser trascendental en su vida, y es la sanidad. Pero la manera en que Él lo sana es una manera
interesante, dice el versículo 6, escupió en la tierra. Qué curioso la manera en que Jesús lo sana. Escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Mira, otro pensamiento popular de aquel tiempo era que la saliva tenía poderes curativos. Imagínate, la saliva tenía poderes curativos. Hasta hoy en día se piensa eso. Algunos se hacen remedios con saliva porque piensan que la saliva tiene poderes curativos. En ese tiempo también pensaban que la saliva tenía poderes curativos. Y Jesús actúa un poco coherente con el pensamiento de ese tiempo. ¿Te has preguntado por qué? ¿Por qué Jesús escupe en tierra y se agacha para, con la humedad de su saliva, hacer lodo con la tierra? Otra cosa que era señalada. Hay que tener en cuenta algunos aspectos importantes. El primero de ellos es que era día de reposo, era sábado. Y recuerden, en sábado no era lícito sanar, a menos que fuese una sanación por urgencia, porque la persona tenía en riesgo su vida. Pero ese hombre ciego no tenía en riesgo su vida, había vivido toda la vida ciego, porque tenía que ser sano en ese momento, especialmente día sábado, día de reposo. Pero ahí es donde vemos el accionar de Jesús. Jesús no actúa como muchos de nosotros actuamos. Él va a veces en contra de los paradigmas, porque muchos paradigmas nos mantienen allí encasillados en una manera que a veces no es totalmente ajustable con la manera en que Jesús actúa. Él quiere que vayamos más allá. Pero Jesús escupe y las demás personas tal vez dirían, oh, lo está haciendo como lo haría cualquier otro médico por allí, de aquel tiempo popular. Pero hay algo más. Pregúntate por qué escupe Jesús. Escupe, hace lodo y lo unta sobre los ojos de aquel hombre ciego. ¿Qué crees que es la intención de Jesús? Es claro. ¿Sabes qué quería hacer Jesús con aquel hombre? Que realmente hasta ese momento no era un hombre de fe en Jesús, ni siquiera le conocía. Más adelante lo vemos, si tú lees todo el capítulo lo vemos. Ese hombre, ¿y quién fue el que te sanó? Y dijo, yo no sé dónde está, tampoco sé dónde está. Lo que Jesús quería era alentar su fe, alentar su fe. A veces el Señor alienta nuestra fe permitiendo o haciendo algunas cosas en nuestra vida. Y después le dice en el versículo 7, después de untarle sus ojos con el lodo, le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y fue entonces y se lavó y regresó mirando, fue sanado. ¿Será que había poder en el agua del estanque de Siloé? No. Entonces, ¿por qué Jesús sigue actuando de esa manera? Ah, es claro. Después de que Jesús alienta su fe, es decir, lo motiva a creer en Él, lo motiva a creer que es posible un milagro en su vida, lo está motivando. Es importante para que Dios, para que Cristo haga milagros en tu vida, especialmente te transforme tu manera de pensar y de actuar. Es importante que tú pongas también de tu parte y creas. Y por eso a veces el Señor hace pequeñas cositas en tu vida para alentar tu fe. Pero después de que permite que esa fe nazca, que esté alentada en tu vida, ahora prueba tu fe. Y cuando manda al ciego al estanque es porque va a probar su fe. Lo va a probar. Él tiene que ir hasta allá, como hizo con Naamán, cuando le dijo, sumérgete 7 veces a través del profeta, 7 veces. Lo estaba probando, primero lo alentó y después lo estaba probando, llevándole a recordar lo que había hecho en las vidas de otros. Y que se sumergiese en ese río que estaba bien sucio, bien feo. Y en muchos otros momentos ha probado la fe. ¿Cuántas veces ha probado tu fe? Tal vez lo esté probando hoy, te esté probando hoy. La manera de actuar de Jesús tiene un propósito y Él quiere que tú también comprendas que tu vida tiene un propósito, siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Cuántas veces tú lo que haces con otros es desalentarlos? En vez de motivarlos, de alentar la fe de esas personas. Ha sido un tropiezo, una piedra de tropiezo para otros, una piedra en el zapato. ¿Por qué lo has hecho? Cuando tú deberías seguir el ejemplo de Jesús y es alentar la fe y motivarlos a creer, a hacer un cambio en su vida. Número 2, la segunda característica de Cristo es que Cristo alienta y prueba tu fe. Alienta y prueba tu fe. Primero te da la fe y después te prueba tu fe.
Dios no es el que nos pone en tentación. La Biblia dice que nos pone en la oración, líbranos de la tentación, y algunos piensan que Dios es el que nos pone en tentación. No, Dios sí nos prueba nuestra fe. ¿Quién es el que nos pone en tentación? El enemigo. Si ves cómo Satanás quiere que tú pienses mal de Dios, él quiere que tú pienses que Dios es el que te pone en la tentación, pero nunca Jesús te pone en la tentación. Jesús te libra de la tentación, pero muchas veces Jesús sí prueba tu fe para prepararte, para que cuando seas tentado por el enemigo puedas salir vencedor y creas que Él va a estar allí para ayudarte. ¿Cuál debería ser la respuesta entonces para esta segunda característica de Jesús? La respuesta debería ser que tú correspondas y actúes por fe, des un paso de fe, te lances en los brazos de Jesús por fe, lánzate al vacío por la fe. No importa lo que el Señor te esté conduciendo a hacer, hazlo, porque si Él te está conduciendo a hacerlo, no te va a dejar solo. La Biblia sigue diciendo aquí en esta historia interesante, en el versículo 8, que todos se sorprendieron de ver al ciego. ¿No es este el que antes se sentaba y mendigaba? El que antes se sentaba y mendigaba. Y dice el versículo 10, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Mira, a veces nosotros tenemos los ojos cerrados. Tenemos los ojos cerrados. Y el Señor quiere abrir tus ojos. A veces andamos por ahí mendigando el conocimiento, mendigando experiencias. Y el Señor quiere abrir tus ojos para que dejes de mendigar. Pero, ojo, mucho cuidado. El enemigo también quiere abrir tus ojos. O eso no sucedió con Adán y Eva al comienzo. Jesús quería abrir los ojos de ellos, por eso les envió un ángel para que les explicase lo que podría pasarles, para que les explicase que el enemigo había sido expulsado del cielo, Satanás había sido expulsado del cielo y andaba por allí porque cayó al abismo que era la tierra, y que en cualquier momento se podía aparecer y los iba a seducir, iba a utilizar cualquier clase de artimaña. Les estaba abriendo sus ojos para que lo entendiesen, lo viesen de esa manera. Pero qué triste, que ellos prefirieron, no le creyeron a Dios, no le creyeron a su consejo, a su palabra, y más bien le creyeron a que otro les abriese los ojos. Esa frase es clave. Algunas veces están por ahí los unos muy entendidos en la maldad y ven que otros no son allí, no son así, entonces le dice, ven aquí, te voy a abrir los ojos. Y esto ha sido aplicado de una manera negativa. Abrirle los ojos a otra persona es enseñarle la maldad. Esa es la manera en que lo aplica el enemigo. El enemigo quiere abrir tus ojos y enseñarte maldad. Pero Dios también puede abrir tus ojos. No para que estés mendigando conocimiento, sino para que lo tengas en amplitud, porque el Señor te quiere dar todo el conocimiento en amplitud. Y es una tercera manera o característica de Jesús. Jesús te da conocimiento a través de su palabra. Cuando tú creces en conocimiento, tus ojos son abiertos. Eso significa que eres sabio. El conocimiento trae sabiduría a tu vida. El Señor te quiere llenar de sabiduría. Y qué lindo cuando dice allá el sabio, más sabio de todos los sabios en Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y temer a Jehová es guardar sus mandamientos. Temer a Jehová es hacer su voluntad. Temer a Jehová es sumergirnos en el conocimiento de su palabra. Eso es lo que te abrirá los ojos y te permitirá percibir lo bueno y lo malo, para que escojas lo bueno y rechaces lo malo. ¿Cuál es la respuesta que tú deberías dar a ese abrir de ojos de Dios? Aceptar, sumergirte, ser sabio a través de la palabra de Dios, sumergirte en el conocimiento correcto, leer lo que es correcto, aprender lo que es correcto, hacerte sabio en lo que es correcto. Rechaza cuando el enemigo quiera venir a abrirte tus ojos, porque a veces utiliza a otras personas para venir a abrirte tus ojos.
o lo que estás leyendo, o lo que estás viendo, a veces lo usa para venir a abrirte tus ojos. Y qué interesante a través del resto del capítulo 9, que muchas veces le preguntan a ese ciego y él dice, es que Él es el que me ha abierto los ojos. Y lo repite una y otra vez. En el versículo 30 también al final dice, y abrió mis ojos. Y en el versículo 31 sabemos que Dios no oye a los pecadores, dicen ellos, supuestamente. La respuesta del ciego es, sabemos que Dios, cuando lo cuestionaban, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¡Wow! ¡Qué interesante! Dios sí oye a los pecadores. Cuando se convierten en temerosos de Dios y hacen su voluntad, todo está ligado. Cuando tú temes a Dios y haces su voluntad y guardas sus mandamientos, el Señor abre tus ojos y te llena de luz. Te da sabiduría, ilumina tu camino. De esa manera te llena de fe y alienta tu fe y muchas veces prueba tu fe para prepararte, para transformarte, para perdonarte, para llenarte con su misericordia. Las tres cosas el enemigo está tratando de servir de tropiezo para que la veamos diferente. El enemigo quiere que tú pienses que tenemos un Dios castigador. El enemigo quiere que tú pienses que Dios es el que te somete a tentación. El enemigo quiere abrirte los ojos para el mal. Pero Jesús, que tuvo un propósito para venir y lo ha mostrado, su vida tiene un propósito. Y yo solamente te estoy hablando de tres cosas, pero son muchas más. Dios envió a Cristo para que nos viniese a mostrar su misericordia. Porque Jesús quiere que tú lo veas como un Dios misericordioso. Jesús vino para alentar tu fe. Y al probar tu fe lo que está es preparándote. Por eso lo dice Santiago, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y esa paciencia viene de una raíz griega, hupomoné. ¿Qué significa hupomoné? Valiente y firme perseverancia bajo la más dura adversidad. Es decir, Él quiere hacerte perseverante, un joven perseverante en esta tierra. Y número 3, Jesús quiere abrirte tus ojos para llenarte de sabiduría y de conocimiento que te permitirán heredar el reino de los cielos. Y estos tres accionares de Jesús implica 3 respuestas de tu parte. La primera de esas respuestas será que tú aceptarás la misericordia de Jesús. Y entonces Dios podrá perdonarte de tus pecados y de tu maldad. Cuando tú aceptas, reconoces que eres pecador y aceptas, y el Señor te perdona. Eso es una gran motivación de tu fe. Ahora el Señor te motiva y alienta tu fe. Y al alentarte tu fe, aunque te lleve a ser una fe probada, lo que está haciendo es esculpiéndote como una joya para prepararte para los grandes desafíos y para que cuando el enemigo venga para tentarte, entonces tú no vas a permitir ser tentado. O si eres tentado, el Señor te va a dar la victoria, vas a ser victorioso, porque Cristo estará ahí peleando la batalla contigo. Él va adelante. ¿Y cuál debería ser tu respuesta? Avanzar por fe. El Señor te dice, avanza por fe. Eso fue lo que le dijo a los sacerdotes cuando iban con el arca e iban a pasar a través de las aguas. Y viene Moisés y Jesús le dice, Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Y ellos tuvieron que empezar a caminar en ese momento por dentro de las aguas. Más adelante los sacerdotes tuvieron que, en otro acontecimiento, pasar con el arca a través del agua. 2 momentos donde Dios divide las aguas. En el primero, Moisés levanta sus brazos cuando ellos empiezan a caminar adentro de las aguas. En el segundo, los sacerdotes empiezan a entrar en las aguas, a sumergirse en las aguas, y solamente hasta que la fe es probada y ellos responden a esa prueba de fe, es que el Señor obra milagros, porque el Señor quiere obrar un milagro en tu vida también hoy. Quiere transformarte y cambiarte.
después de que te perdona, el Señor te da fe. Y cuando prueba tu fe es para esculpir lo valioso que hay en ti, porque eres una joya en las manos del Señor. El Señor quiere esculpirte. Y la tercera respuesta que deberías dar al tercer accionar de Jesús aprendido hoy es permitirle a Jesús, no al enemigo ni a ninguna otra persona, sino a Jesús, que abra tus ojos. Es decir, que te llene de sabiduría. Que te llene de sabiduría. Y recuerda, todo vuelve al comienzo. Que te llene de sabiduría para que seas temeroso de Dios, para que le ames y guardes sus mandamientos. Al final este hombre se convirtió en un creyente, porque dice el versículo 38, después de encontrarse nuevamente con Jesús, de reconocerlo como aquel que le había sanado, y le dijo, creo, Señor, y le adoró, y entregó su vida a él. Joven, tú ya eres un conocedor de las cosas de Dios. La vida de Cristo tiene un propósito, y tú debes descubrir ese propósito para tu vida. Pero lo que Cristo, lo que Jesús quiere, lo que Dios quiere de ti, es que tu vida también tenga un propósito. Que puedas seguir el ejemplo de Jesús, que le encuentres cuál es ese propósito en tu vida. Lo encontrarás acercándote a Jesús cada día. Sigue el ejemplo de Jesús y ayúdale a otros a llegar a Cristo también a través de tu vida. Descubre cuál es el propósito de Dios para tu vida y permítele al Señor obrar ese propósito en ti. Será lo mejor que tú puedas decidir hoy. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude y que el Señor te permita cumplir, lógicamente con tu participación, el propósito que tiene para tu vida. Bueno, voy a darle paso a Diana y a Marian para que ellas puedan continuar con el programa en este momento. Aquí les paso el sobre. Muchas gracias, Pastor Alejandro. Qué tema tan maravilloso. ¿Qué tal te pareció, Mariel? Espectacular, es un tema que aplica para adolescentes, jóvenes, adultos, porque es una invitación a que nos reencontremos con nuestro Dios. Claro que sí, estoy segura que fue de gran beneficio para todos los que lo escuchamos en esta mañana. Ahora llegó un momento muy especial y es el momento de los motivos de oración, donde vamos a estar pidiendo principalmente por nuestra vida espiritual, por acercarnos más a Dios, para que podamos aprovechar estos momentos que tenemos en casa y restablezcamos esa comunión de la que tanto necesitamos. Entonces, María, te invito para que puedas orar. Claro que sí, los invito a todos ustedes para que inclinemos el rostro y vamos a orar. Amado buen Padre, que moras en los altos de los cielos, Señor, para ti sea la honra, la gloria, la alabanza, hoy y por toda la eternidad. Padre de amor, te agradecemos porque nos has permitido escuchar un tema maravilloso, el cual nos invita a que nos acerquemos a ti, que podamos tener un reencuentro contigo para que nuestra vida espiritual vuelva a florecer. Te agradecemos por tantas bendiciones y porque a pesar de la situación aún podemos escuchar de tu palabra, que es aquel alimento que fortalece nuestro espíritu. En Jesús, amén. Amén. Debemos recordar que hay que tener vidas con propósito. Si en problemas te encuentras y no paras de llorar, si ves que todo sale mal, si en un pozo oscuro o encarcelado estás, mira al cielo, Dios tiene un plan. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel
Agradecemos a todas las personas que de una o de otra forma contribuyeron para que esta semana fuera de gran bendición para todos los que estuvimos conectados. Muchas gracias, Pastor Andrés Casalín. Gracias, hermano Julio Castrillón y hermana Elizabeth Toro. Y gracias a usted, Pastor Alejandro, porque los temas fueron de gran bendición y fueron bases para ayudarnos a encontrar una vida con propósito. Sueños y promesas, solo en ti grande ser. Hazme sentir cada momento tu presencia. Mi sueño es vivir para ti. Toca esperar un momentico. El encuentro de Jesús, de la mujer samaritana con Jesús. No, repitamos. No, no hay necesidad. Vamos a hacerla 3 veces la vida con propósito, ¿está bien? 1, 2, 3. ¡Vida con propósito!